Muy buenas noches, compañeros de licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Latina de Costa Rica. Profesor Eladio Hernández Mendoza. Nosotros somos el grupo número 1. Estamos conformados por Anthony Juárez Castillo, Patricia Montero Navarro, Evelyn Salguera Rodríguez, Cindy García Gazo y su servidor Didier Aguilar Campos. Bueno, a nosotros nos ha tocado el tema de la NIC 28. Esta NIC habla sobre las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. A partir de este momento vamos a hacerle una breve explicación de los alcances de esta NIC y su tratamiento. Bueno, como parte de la introducción podríamos decir que hoy en día las empresas optan por invertir en compañías ya existentes, en puestos de bolsa, en acciones que tengan las compañías puestas en las bolsas. Esto como parte del ejercicio o una apuesta para generar ingresos en un periodo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando estas empresas o estas personas deciden invertir en otras empresas? Precisamente acá es donde la NIC 28 entra a regular todos estos procesos con sus lineamientos, sus alcances y sus reglamentaciones para que estos inversionistas puedan realizar con seguridad estas inversiones de manera que no sean tan riesgosas o por lo menos estén respaldados en los fundamentos legales. Como por ejemplo indica que se debe dar la junta de accionistas para tomar las decisiones del caso. Es así que la NIC 28 nos da los puntos y parámetros para la correcta inversión en sociedades. Pero veamos qué es una inversión. Bueno, una inversión es aquel derecho que tiene la persona o en este caso la entidad que está invirtiendo en otra entidad o en sus acciones para poder tener el control sobre su participación. Si no, yo no tendría ninguna intención de poder invertir si no tengo ese control o un derecho a voto. Entonces, si no voy a tener el control de las decisiones administrativas y financieras, entonces ¿para qué hacer la inversión? Ya que las decisiones que tomen los demás pueden ser riesgosas y atentar contra el capital que estoy invirtiendo en la entidad. Entonces, en resumen, una inversión podríamos decir que es como el derecho que tenemos sobre la otra empresa. ¿Cuándo tenemos control? Bueno, cuando tengamos más de un 20% de acciones invertidas sobre esa entidad. De este modo que podríamos decir que tenemos influencia significativa sobre esta entidad en la cual estamos invirtiendo, pero mis compañeros le ampliarán esto más adelante. Siempre hay que considerar que hay factores que hay que analizar puntualmente, o sea, no solamente por el hecho de tener el 20% o más invertido en acciones de esa entidad, podemos tener influencia significativa, siempre hay otros factores que hay que analizar. Esta NIC 28 nos da varios métodos de evaluación que mis compañeros se van a estar explicando más adelante. Ahora bien, ¿qué es una asociada? Cuando hablamos de una asociada, estamos diciendo que es la entidad sobre la cual el inversor tiene la influencia significativa. Entonces es aquella entidad en la cual estamos invirtiendo. Los métodos de participación no son más que los métodos de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente, ya sea el costo o ya sea ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición. El control conjunto viene siendo aquel reparto del control contractualmente decidido. Quiere decir que hubo un acuerdo de las partes inversionistas sobre las decisiones en las actividades más relevantes que requieren consentimiento unánime. Quiere decir que todos los accionistas de dicha entidad tienen que estar totalmente de acuerdo y ellos son los que comparten el control y toman las decisiones. Bueno, ¿cuándo sabemos si hay influencia significativa sobre una entidad? Bueno, primero la representación en el Consejo de Administración o órgano equivalente en la dirección de la entidad
participada quiere decir que tenemos una posición en el consejo o en la administración. Participamos en los procesos de las políticas, o sea, se definen las políticas, ya sea internas, externas, sobre las decisiones que puedan estar ligadas a la inversión que estamos haciendo. Las transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada. Puede haber un intercambio de personal directivo entre las dos sociedades y el suministro de información técnica esencial, o sea que los que conocen más o están más preparados en cierta área pueden compartir su información con los colegas de la otra entidad o los trabajadores de la otra entidad, siempre buscando el beneficio común. Otros derechos a voto potenciales que tiene una entidad pueden ser los certificados de opción para la suscripción de acciones. Pueden ser opciones de compra de acciones, instrumentos de deuda o patrimonio que sean convertibles en acciones ordinarias. Entonces, estos instrumentos podrían darle a la entidad un poder superior de voto que el de los demás accionistas. Por otra parte, cuando esa entidad queda sujeta al control de una administración pública, tribunales, administraciones reguladores, puede sufrir la pérdida de la influencia significativa, perdiendo una parte de su voto. Más adelante mi compañera les va a dar un ejemplo sobre el manejo y los asientos sobre el tratamiento de esta NIC, pero vamos a verlo acá así como de forma más general. Supongamos que nosotros vamos a realizar una compra del 20% de acciones de la cervecería Costa Rica. Las compramos a $1, son 10.000 acciones. Cuando al final del periodo contable el reporte de la bolsa de valores, por ejemplo, nos dice que las acciones están a $2, entonces ya tendríamos que las acciones nos están dando un valor de $20.000. Entonces eso sería una forma de expresarnos, de decir que son acciones que están sobre la par. Pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, es una forma de expresar ese cambio que tuvieron las acciones en el mercado o en la bolsa de valores. Puede ser que estén sobre la par, a la par o bajo la par. Sobre la par sería como este ejemplo que vimos, que las acciones tienen un valor superior a lo que se compraron. Cuando se dice que están a la par es cuando no han sufrido ningún cambio en el valor de mercado, y bajo la par cuando en este caso digamos que las acciones en la bolsa de valores estuvieran a medio dólar, entonces se dice que están bajo la par. Bueno, esto es como una pequeña introducción de todo lo que le vamos a hablar más adelante. A continuación sigue el compañero Anthony explicándoles una parte de esto que les he comentado. Buenas noches, compañeros, profesor. Continuando con el tema que nos comentaba el compañero Didier, de lo que es las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos, el reconocimiento o el método de participación que hay o que se pueden haber depende mucho de lo que es la cantidad de acciones o de la influencia que tenga el inversor sobre la compañía donde haga la inversión. En el reconocimiento inicial de la inversión en una sociedad o negocio conjunto se registrará al costo y el importe en libros se incrementará o disminuirá para reconocer parte del inversor en el resultado del periodo de la participación después de la fecha de adquisición. Podría ser necesaria la realización de ajustes al importe por cambio en la participación proporcional del inversor en la participada que surjan por cambios en el otro resultado integral de la participada. Estos cambios incluyen que surjan la revaluación de propiedad, planta de equipo, de las diferencias en la conversión de la moneda extranjera. Todo esto lo que nos quiere decir es que dependiendo del tipo o el método de participación que se dé a cabo en la negociación, así pueda que varíe o el monto de la inversión que se hace, porque un inversor puede hacer una inversión, valga la redundancia, de $100.000 al inicio de año, en enero, por decirlo así, y al final del periodo pueda que esa inversión ya no valga lo mismo, entonces pueda que tenga que registrar una pérdida, una ganancia o que se mantenga el valor de la inversión que ha realizado. El reconocimiento de ingresos por las distribuciones recibidas podría
no ser una medida adecuada de la ganancia obtenida por un inversor por la inversión en la sociedad o negocio conjunto, ya que las distribuciones recibidas pueden tener poca relación en el rendimiento de estos, puesto que el inversor ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la participada, tiene una participación en los rendimientos de la sociedad o negocio conjunto y por tanto en un producto financiero de la inversión. Esto es similar a lo que estaba comentándoles, que dependiendo de la distribución de las utilidades o ganancias que se tengan al final del periodo, así el inversor va a tener que hacer sus registros de pérdidas, ganancias o mantener los registros tal cual al inicio de la negociación. En consecuencia, la participación del método de la participación suministra datos. La aplicación del método de participación En consecuencia, la aplicación del método de la participación suministra datos de mayor valor informativo acerca de activos netos y el resultado del periodo del inversor. Según el método de la participación, la inversión en una sociedad se registrará inicialmente al coste y se incrementará o disminuirá su importe en libros para reconocer la porción del correspondiente al inversor en el resultado del ejercicio obtenido por la entidad participada después de la fecha de adquisición. Al final de cada periodo, el inversor evaluará por diferentes métodos para ver si tuvo una ganancia, pérdida o si la inversión se va a mantener. Todo igual con base en la inversión inicial que lo registra al costo. El método del costo. Esta inversión se realiza por lo general cuando la negociación o el inversor tiene una participación del 20% o menos. Esto por lo general lo hace cuando ocupa obtener o con la intención de obtener ganancias a un corto plazo, desprenderse de esas acciones o ese capital en igual un corto o mediano plazo. Por eso es que las acciones o la inversión no va a superar el 20%. En este caso, la inversión se registra el costo de adquisición, los registros se reconocen por la distribución de utilidades. En este caso, igual al final del periodo, dependiendo de las utilidades que tenga el negocio, el inversor, el inversor va a hacer un tipo de estudio. Por ejemplo, si la inversión la hace por, no sé, 5.000 acciones, por decirlo así, y esas acciones estén en la bolsa, entonces la bolsa de valores te va a dar una valuación de lo que cuestan esas acciones en la fecha actual. Entonces, dependiendo de lo que cuesten esas acciones, entonces el inversor tiene que hacer un asiento de ajuste o un ajuste en esa inversión de lo que es el valor inicial de las acciones al valor actual de las acciones. Llámese si aumentó o bajó su valor, y si se mantiene, pues no aplica ningún ajuste. El método de participación patrimonial. Este método por lo general se utiliza cuando la inversión es de un 50% o más en acciones, cuando tiene influencia significativa o tiene voz y voto, por decirlo así, en la junta directiva del negocio. Entonces, esta inversión por lo general se hace cuando al final del periodo se evalúa si hubieron o no utilidades. Si hubieron utilidades, entonces el valor de la inversión que hizo va a aumentar en lo correspondiente. Si es un 50%, okay, las utilidades le corresponden un 50%. Entonces, si las utilidades son de 1.000.000, entonces la ganancia en ese momento va a ser de 500.000. Y si fuera pérdidas de 1.000.000, igual tiene que hacer el ajuste por los mismos 500.000 que está perdiendo, ya que es un 50% de la participación que tiene sobre el negocio. Entonces, la inversión se registra inicialmente a su valor contable, aumento o disminuye para reconocer la parte que le corresponde al inversionista en las utilidades o pérdidas de la empresa. La recepción de utilidades correspondientes a ejercicios anteriores se trata de una reducción del costo. Bajo los métodos de las entradas deben ser consideradas como ingresos, pero si provienen de resultados anteriores, la adquisición representa una devolución del importe pagado y por consiguiente una reducción del costo. La aplicación del método de participación. La inversión en una entidad asociada se contabilizará utilizando el método de participación, excepto cuando
La inversión se clasifica como mantenida para la venta, de acuerdo con el NIF 5, de activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. Y cuando sea aplicable la excepción del párrafo 10 de la NIF 27, que permite a un dominante que también tenga inversiones en una sociedad no elaborar estados financieros consolidados. Ahora continúa mi compañera con lo que sigue del tema. Muchísimas gracias. Sean aplicables todas las siguientes condiciones. El inversor es un dependiente completo o parcialmente dominado por otro entidad. Sus restantes propietarios, incluyendo aquellos que no tendrán derecho a votar en otras circunstancias, han sido informados y no han mantenido sean aplicables todas las siguientes condiciones. El inversor es un dependiente completo o parcialmente dominado por otra entidad. Sus restantes propietarios, incluyendo aquellos que no tendrán derecho a votar en otras circunstancias, han sido informados y no han manifestado que el inversor no aplique el método de la participación. Los instrumentos de pasivo o de capital del inversor no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales o regionales. El inversor no registra ni está en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. Cuando una inversión en una entidad asociada previamente clasificada como mantenida para la venta deje de cumplir los criterios para ser clasificada, se contabilizará utilizando el método de la participación con efectos desde la fecha de su clasificación como mantenida para la venta. En este caso, se canalizarán los estados financieros de todos los periodos posteriores a su clasificación como mantenida para la venta. El reconocimiento de ingresos para las distribuciones recibidas podría no ser para el inversor una valoración adecuada de la ganancia devengada por la inversión en la asociada, ya que tales distribuciones recibidas pueden tener poca relación con el rendimiento. El inversor ejerce influencia significativa sobre la asociada, tiene derecho a participar en sus rendimientos y a recibir los productos financieros de la inversión. El importe en libros de la inversión en la fecha que deje de ser una asociada se considerará como su coste a efectos de la valoración inicial del activo financiero de acuerdo con la NIF 39. Muchos de los procedimientos necesarios para la aplicación del método de la participación son similares a los procedimientos de consolidación descritos en la NIC 27. Además, procedimientos utilizados con la contabilización de la adquisición de una dependiente serán de aplicación también en el caso de adquisición de la inversión en una sociedad. La participación de un grupo en una sociedad será la suma de las participaciones mantenidas. Se ignorarán las participaciones procedentes de otras asociadas o negocios conjuntos del grupo. La inversión en asociada se contabilizará aplicando el método de la participación desde el momento en que se convierta en asociada. En la fecha de adquisición, la diferencia entre el coste de la inversión y la porción que corresponde al inversor en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la asociada será contabilizada de acuerdo con la NIF 3, combinaciones de negocios. Por tanto,
El fondo de comercio relacionado con asociada se incluirá en el importe en libros de la inversión. La amortización de dicho fondo de comercio no está permitida y no se incluirá en la determinación de la participación del inversor en los resultados de la asociada. El exceso sobre el costo de la inversión suponga la participación del inversor en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la asociada. Se excluirá del valor contable de la inversión y se incluirá como ingreso en la determinación de la participación del inversor en los resultados de la asociada, dentro del ejercicio en que se hubiera adquirido. Se realizarán los ajustes apropiados en la participación del inversor en los resultados posteriores de la adquisición a la asociada para contabilizar, por ejemplo, la amortización de los activos amortizables basada en sus valores razonables en la fecha de adquisición. Se realizarán los ajustes apropiados en la participación del inversor en los resultados posteriores a la adquisición de la asociada para tener en cuenta las pérdidas por deterioro del valor reconocidas por esta en partidas tales como el fondo de comercio o el inmovilizado material. Al aplicar el método de la participación, se utilizarán los estados financieros disponibles más recientes de la asociada, cuando las fechas de participación del inversor y de la asociada sean diferentes. La asociada elaborará para ser utilizados por el inversor estados financieros referidos a las mismas fechas. Los estados financieros de una asociada que se utilicen para aplicar el método de la participación se refieren a una fecha de presentación diferente a la utilizada por el inversor. Se practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las transacciones o eventos significativos que hayan ocurrido entre las dos fechas citadas. Si tiene en circulación acciones preferentes con derechos acumulativos que hayan sido clasificadas como patrimonio neto, el inversor comprobará su participación en las pérdidas o ganancias tras haber ajustado los dividendos de tales acciones, como independencia de que los dividendos hayan sido acordados o no. Si la parte que corresponde al inversor en las pérdidas de la asociada igual o excede a la inversión que tiene, dejará de reconocer la parte que le pudiera corresponder en las pérdidas adicionales. La inversión en asociada será igual al importe en libros calculado según el método de participación. Se le añadirá el importe de cualquier otra partida que por su fondo económico forme parte de la inversión neta del inversor en la asociada. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las pérdidas por deterioro del valor. Una vez que se haya aplicado el método de la participación y que se haya reconocido las pérdidas de la asociada, el inversor aplicará los requerimientos de la NIC 39 para determinar si es necesario reconocer pérdidas por deterioro adicionales respecto a la inversión neta que tenga la asociada. Esto, primero debemos aplicar el método de la participación para lograr hacer reconocimiento de las pérdidas y poder hacer los registros. El inversor también aplicará los requerimientos de la NIC 39 para determinar si tiene que reconocer pérdidas por deterioro adicionales con respecto a las demás partidas relativas de la asociada que no formen parte de la inversión neta y el importe de esta pérdida por deterioro. Puesto que el fondo de comercio incluido en el importe en libros de la inversión de una asociada no se reconocerá por separado de la misma, no se tendrá que comprobar su deterioro por separado. ¿Esto qué nos dice? Si el importe en libros va conjunto, entonces no tendrá que reconocerse por separado el deterioro. En su lugar,
se comprobará el deterioro del valor de la totalidad del importe en libros de la inversión, utilizando la NIC 36 mediante la comparación de su importe recuperable. Bueno, el importe recuperable será el mayor entre el valor del uso y el valor razonable menos el valor de costes de venta. Con su importe en libros, siempre que la aplicación de los requerimientos de la NIC 36 indiquen que el valor de la inversión pueden haberse deteriorado. Para determinar el valor del uso de la inversión, la entidad deberá estimar la porción que le corresponde del valor actual de los flujos de efectivo estimados que se esperan sean generados por la asociada, que estos comprenderán los flujos futuros de efectivo estimados por las actividades de explotación de la misma y los importes resultantes de la enajenación final y disposición por otra vía de la inversión. También se deberá estimar el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados que se esperen recibir como dividendos de la inversión y como importes de la enajenación final o disposición por otra vía de la misma. Si se utilizan las suposiciones adecuadas, ambos métodos darán el mismo resultado. Estados financieros separados. Bueno, en los estados financieros separados del inversor, la inversión de una sociedad se contabilizará de acuerdo con los párrafos 37 a 42 de la NIC 27. Bueno, si se separa los estados del inversor, se deberá contabilizar sobre la NIC 27, de acuerdo a la NIC 27. También nos dice que en esta norma no se establece que las entidades deban separar estados financieros disponibles para uso público. Información a revelar. Deberemos revelar el valor razonable de las inversiones en asociadas para las que existan precios de cotización públicos. También información financiera resumida de las asociadas, donde se incluirá el importe acumulado de los activos, de los pasivos, de los ingresos ordinarios y del resultado del ejercicio. Las razones por las que se ha obviado la presunción de que no tiene influencia significativa si el inversor posee, directa o indirectamente a través de otras dependientes, menos del 20% del poder del voto real o potencial de la participada, cuando el inversor haya llegado a la conclusión de que ejerce dicha influencia. Las razones por las que se ha obviado la presunción de que se tiene influencia significativa si el inversor posee, directa o indirectamente, a través de otras pendientes, el 20% o más del poder del voto real o potencial de las participadas, cuando el inversor haya llegado a la conclusión de que no ejerce dicha influencia. También la fecha de presentación de los estados financieros de la asociada, en caso de que se hayan utilizado para aplicar el método de participación, pero se refieran a una fecha de presentación o ejercicio, sean diferentes a los del inversor y las razones para utilizar esa fecha o el periodo de diferencias. Se debe revelar la naturaleza y alcance de cualesquiera restricciones significativas, como por ejemplo las que se deriven de los acuerdos relativos a préstamos o a los requerimientos regulatorios. También se debe revelar la porción de las pérdidas de la asociada no reconocidas, distinguiendo las que son del ejercicio y las acumuladas en el caso de que el inversor haya dejado de reconocer la parte que le corresponde. También el hecho de que una asociada no sea contabilizado aplicando el método de participación en función de lo establecido en el párrafo. Y debemos revelar información financiera resumida, y ya sea individualmente o por grupos, sobre las asociadas que no se han contabilizado utilizando el método de la participación, donde se incluirán los importes de activos totales, pasivos totales, ingresos ordinarios, el resultado del ejercicio. Las inversiones en asociadas que se contabilicen utilizando el método de la participación serán calificadas entre los activos no corrientes,
se revelará por separado la porción del resultado del ejercicio de tales asociadas que corresponda al inversor, así como el importe en libros de las correspondientes inversiones. También será objeto de revelación por separado la parte que corresponda al inversor en cualquier actividad interrumpida de tales entidades asociadas. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a continuar hablando acerca de la información que se puede revelar en los estados financieros separados. Como punto E tenemos que la porción de pérdidas de la sociedad que no son reconocidas. De esta manera se distinguen ahí mismo las que son del ejercicio y las que son acumuladas. Cuando en el caso de que el inversor haya dejado de reconocer la parte que le corresponde a las pérdidas de la sociedad. Como punto F tenemos que el hecho de que una asociada no sea contabilizado aplicando el método de participación y pues entre otras. Vamos a definir un ejemplo y a desarrollarlo para que más o menos comprendan un poco acerca del tema. Bueno, dice que la sociedad Alfa ha adquirido con fecha junio de 2005 el 30% de las acciones de la sociedad Beta por $95,000. La sociedad Alfa está obligada a presentar cuentas consolidadas. En la fecha de adquisición de la participación, el neto patrimonial de Beta está constituida por $200,000 de capital y $65,000 de reservas. Hasta el cierre del ejercicio en diciembre de 2005, se han aplicado las siguientes variaciones de patrimonio neto en la sociedad Beta. De acuerdo a las normas contables, se ha revalorizado el activo fijo por $10,000. 2. Se ha distribuido un dividendo total con cargo a reservas voluntarias por $8,000. 3. Los beneficios generados por la sociedad Beta en el año 2005 han sido de $12,000 en total. Se pide ajustes contables como parte de desarrollo. Entonces tenemos que, como punto 1, vamos a agarrar el activo fijo, los $10,000. Se multiplica por el 30% y eso nos da un total de $3,000. El asiento quedaría inversión en la sociedad por $3,000 contra las reservas por otros $3,000. Seguidamente vamos con el punto 2, que se agarran las reservas voluntarias, que las tenemos por un total de $8,000, y el asiento quedaría banco de $2,400, porque de igual forma los $8,000 se multiplicó al 30%, que nos da un total de $2,400. Entonces el asiento quedaría banco por $2,400 contra inversión en la sociedad por $2,400. Abramos el punto 3, que dice que son los beneficios generados, y tenemos un total de $12,000. De igual forma se multiplica por el 30% y el asiento quedaría inversión en la sociedad por $3,600 contra actividad en la sociedad por $3,600 también. Como conclusión, se puede decir que esta norma o esta ley lo que viene a hacer es a regular la relación que hay entre sociedades inversoras y asociadas, donde las inversoras pueden llegar a tener alguna influencia significativa o no sobre alguna entidad o sobre la que se ha invertido, ya sea de manera indirecta o directamente. Una sociedad puede hacer una inversión sobre otra, quedándose la misma con un porcentaje de las acciones sobre la compañía en la cual se está invirtiendo. Y como segunda conclusión, se puede observar que existen varios métodos para definir la participación cuando se llevan a cabo esas inversiones. Esos métodos obviamente van a estar regulados también por la presente NIC, que sería la 28, y las empresas pues parten de ahí para gestionar su porcentaje de participación, para definir si pueden o no tomar decisiones acerca del giro de la compañía, dándole así como la potestad de invertir o de inferir directa o indirectamente en las decisiones de carácter financiero y de operación, lo cual pues se dice que si se posee un 20% más de la participación, se puede inferir en la toma de decisiones de la empresa obviamente en la que se invirtió.
Como anexo tenemos que si la empresa A compra entre el 20% y el 50% de la empresa B, entonces estamos hablando de una inversión en asociada. Esto genera una influencia significativa de la empresa A en la empresa B, lo que implica utilizar el método de participación patrimonial en utilidades perdidas o repartición de dividendos de la empresa B. Eso lo que nos viene a decir es que si se compra entre el 20% o más de las acciones de una empresa, se puede tener potestad o en la toma de decisiones, ya sea de estado financiero o de cualquier otra situación. Entonces, para que más o menos entiendan un poco como el tema. Y pues esta sería nuestra presentación, así que muchísimas gracias.